gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que han formado parte de esta edición. Y aprovechando que está aquí Toni Álvarez por el apoyo que recibimos tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación de Cáceres, apostando y apoyando a la cultura y contribuyendo económicamente a eventos que dan tanto al medio rural. Gracias, Toni. Gracias a la colaboración y participación altruista del Comité Seleccionador de Obras, que me consta que no han tenido nada fácil, dada la cantidad y el nivel. Es el aplauso más caluroso y entrañable de todos los que hemos dado. Muchas gracias. Y ahora ya sí vamos a proceder a la entrega de premios. La entrega de premios ha sido valorada por el jurado que ha estado compuesto por doña Ana Míguez Paso, doña Sofía Fernández Rodríguez, doña Elizabeth Núñez Rodríguez, doña María José Pizarro Torrecilla, don Francisco Javier García Sánchez y don Santiago Hernández Canacosta. Por favor, un aplauso para todos ellos. Entrega el premio Fermín Encabo Acuña, del alcalde de Jandilla, y a ver a quién le toca. Para el teatro. Por su obra. Por su obra, La Niña. La Viña. La Viña. Concejala del Ayuntamiento de Jandilla, concejala de Cultura, y a ver para qué será. Bueno, que no se ve. Euskadi Escena, por su representación de la obra Herida, la mujer de Federico García Lorca. La mejor actriz, decimos los nominados, que han sido Prado Amor, por su papel de Carmen en la obra La Viña. Pepa Ayer por su papel de Carmen Martirio y la madre en la obra Heridas. Y Ana Caical por su papel de Bernarda en la obra Heridas. El premio La Mejor Actriz, consistente en este trofeo y diploma, lo entrega el premio Esperanza Mayero Sánchez, alcaldesa de Valverde de la Vera, que tenemos el gusto de que He otorgado la mejor actriz a Prado Amor por su papel Carmen en la obra La Viña. Que son Antonio Arbeloa por su papel de Juanito, Carlos Canas por su papel de Simón en la obra Año Cero, y Ernesto Solo por su papel de director de banco en la obra El Crédito. El corazón lo entrega Julián Guerrero, teniente alcalde de Jandilla de la Vera. El premio al mejor actor es para Antonio Jesús Arbeola. Y ahora, por favor, Juan y Charo, podéis subir. Como sabéis, el premio especial del público no lo puede entregar a otra persona que alguien en representación de todos vosotros. Y ellas son una de las tantas que han venido todos los días a ver nuestras obras de teatro, de las jabonadas anuales. Vale, una cesta de productos típicos de aquí de la Vera que van a ser para el diploma. Un mes tú, un mes yo. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. María Encinar nos entrega el tercer premio que sea para... El tercer premio es para Esquenia Teatro por su representación de la obra La Viña. Teatral entrega el premio nuestro alcalde Fermín Encabo. Bueno, el segundo premio, había no es para Alegro Teatro, por Otoño antes de Grito.
Y ya se acerca por aquí Tony Álvarez para entregar el primer premio. ¿Y para quién será? Tengo la voz un poco tomada, pero la Asociación Cultural Al Amigo del Teatro por la presentación de la obra Un mes tú, un mes